España es el epicentro de la política internacional. La cumbre de la OTAN en Madrid no podía haber comenzado con mejor pie después de que Turquía haya levantado el veto a Finlandia y Suecia como miembros de la Alianza Atlántica. Y lo que vamos viendo y escuchando es sin duda un hito que refuerza la unidad de los países contra Rusia y contra cualquier amenaza internacional. La OTAN diseña estos días su futuro en la capital de España y por eso tenemos que presumir tanto del resultado como de la buena organización. No solo los éxitos deportivos nos tienen que producir orgullo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Media comunidad autónoma está en fiestas y la otra deseando que lleguen cuanto antes después de 2 años sin celebraciones patronales. Hay ganas de desconectar, aunque la realidad económica empieza ya a quitar el sueño a muchos ciudadanos y a muchas familias. 1 de cada 4 castellano y leoneses no puede permitirse ir una semana de vacaciones o hacer frente a pagos imprevistos, según el INE. Y esto lo conocemos hoy, el mismo día en que el IPC se ha disparado a 2 cifras, algo inédito desde 1985. La vuelta al cole va a ser, desde luego, muy dura para muchos hogares. De todo esto nos está hablando, desde luego, en la cumbre de la OTAN, que hoy ha arrancado en Madrid. Ahora les contaremos, por cierto, las principales reacciones, acuerdos e imágenes del que va a ser un foro que reforzará la seguridad de los países integrantes frente a cualquier amenaza internacional. Hoy vamos a entrevistar a Pedro José Muñoz, portavoz del PSOE en la Diputación de Ávila, al que su partido ha expulsado junto a otros diputados, creando un cisma entre los socialistas abulenses bastante complicado. Pero vamos ya a contarles en imágenes cómo ha sido este primer día de la cumbre de la OTAN en Madrid, con una ramificación en nuestra tierra, en la granja de San Ildefonso, de Segovia. Rubén García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, comenzamos con la imagen más importante del día, que es la foto de familia. Sí, de hecho, así ha sido como ha empezado oficialmente la cumbre de la OTAN, con esta foto de familia, 30 líderes mundiales, 27 hombres y 4 mujeres. En el centro, el secretario general de la OTAN, Sánchez a su derecha y Biden a la izquierda. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos ha llegado tarde y no ha entrado por la puerta principal, sino por el muelle de carga. Otra imagen curiosa, en la mesa donde estaba Sánchez, la bandera española estaba colocada del revés. Esto habitualmente tiene un significado: el país se rinde o pide ayuda. El servicio de protocolo de la OTAN ya ha pedido disculpas y, de hecho, durante la mañana la colocaron correctamente. Más cosas, las y los acompañantes de los líderes mundiales han visitado la granja en Segovia. La anfitriona ha sido la reina Leticia. Les hemos visto pasear por los jardines, también admirar la exposición de tapices y han visitado además la fábrica de cristales. Allí hemos visto a la reina hacer varias preguntas. Uno de los artesanos les ha mostrado el proceso de elaboración de las obras y finalmente ha recibido un tímido aplauso. Pero vamos ya con el contenido de la cumbre. Zelensky no ha podido estar presencialmente, como se apuntaba en un principio. Es verdad que ha tenido un papel importante, ha tenido su espacio. Él ha pedido esta mañana a la OTAN más contundencia para que Ucrania pueda ganar la guerra a Rusia. Se ha pedido una respuesta firme ante los continuos ataques de Rusia. El presidente ucraniano se ha dirigido a los líderes mundiales durante unos 15 minutos. Les ha reclamado una alianza valiente para hacer frente a la agresividad de Rusia y también ha lanzado una advertencia. Dice Zelensky que el año que viene la situación puede ser peor si Rusia ataca a otros países. Incluso ha dejado entrever que la invasión podría darse también en Estados miembros de la OTAN. Допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати реальну сильну відповідь на те, що робить Росія. Це те, що потрібно і нам, і кожній з ваших держав, і усьому альянсу, усій євроатлантичній спільноті. Y mensaje muy directo de Pedro Sánchez a Vladimir Putin: no vas a ganar esta guerra. Sí, así lo ha expresado Pedro Sánchez. Clara advertencia la que ha lanzado a Putin. El presidente del gobierno ha insistido en que la cumbre supone un punto de inflexión y no solo por la ampliación de la alianza. Turquía levanta el veto a Finlandia y Suecia, sino también porque es de vital importancia el proporcionar a los aliados las herramientas necesarias para responder a los desafíos de nuestro tiempo. Esto es lo que decía Sánchez. We are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. The rules-based international order will prevail,
Ukraine will prevail and peace will prevail. Y vamos ya a Twitter porque hoy precisamente hemos preguntado si creen que el acuerdo entre Sánchez y Biden para ampliar la presencia militar en Rota abrirá una nueva grieta con Unidas Podemos. Bueno, pues la respuesta, el 64% opina que sí, que habrá una nueva división en el gobierno de coalición, mientras que el 36% no cree que suponga ningún problema. Bueno, el nuevo concepto estratégico de la OTAN, del que se está hablando mucho estos días, recoge los desafíos de seguridad del sur, pero es verdad que no mencionan expresamente ni a Ceuta ni a Melilla. Sí, el texto no recoge explícitamente, pero sí que se comprometen a defender la integridad territorial de cada uno de los aliados. El presidente de los Estados Unidos ha insistido en proteger cada centímetro del territorio aliado. We're going to approve a new NATO strategic concept and reaffirm the unity and determination of our alliance to defend every inch of NATO territory. And Article 5 is sacrosanct, and we mean it when we say an attack against one is an attack against all, every inch. Bueno, respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la frase más sorprendente que se ha escuchado en las últimas horas la ha pronunciado, ahí le vemos a Boris Johnson. ¿Qué es lo que ha dicho, Ru? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Boris Johnson ha hablado claro, dice que si Putin hubiera sido mujer, no hubiera invadido Ucrania. Para el primer ministro británico, la guerra es un ejemplo de masculinidad tóxica. If Putin was a woman, which he obviously isn't, but if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war of invasion and violence in the way that he has. If you want a perfect example of toxic masculinity, it's what he's doing in Ukraine. Por último, hoy a Pedro Sánchez se le ha vuelto a preguntar por la masacre en la valla de Melilla y ¿qué ha dicho? Porque habla de empatía con los gendarmes marroquíes. Sí, el presidente ha sido entrevistado en la cadena SER. Allí se ha justificado de sus declaraciones del fin de semana diciendo que él no había visto las duras imágenes cuando declaró que la situación se había resuelto correctamente. Sánchez ha lamentado la muerte de las víctimas y ha vuelto a culpar de la tragedia a las mafias. En un ejercicio de empatía ha invitado a que nos pongamos en la piel de las fuerzas de seguridad españolas y también de las marroquíes. Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador, pero también pido que nos pongamos en la piel de todos los heridos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de la Gendarmería marroquí, que, en fin, ayudó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a defender las fronteras. Bueno, pues antes de entrar de lleno en el contenido de la cumbre de la OTAN en Madrid, quiero preguntarle a los tertulianos sobre estas palabras que ha pronunciado esta mañana en la cadena SER el presidente del Gobierno. Óscar Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. Margarita Mayoral. ¿Qué tal? Buenas noches. Y vuelves desde Ávila a Valladolid, eso está muy bien. Luis Carlos Santamaría. Encantado, buenas noches. Bueno, ¿qué os parece estas declaraciones que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez? Yo no sé si tendría que haberlas matizado o rectificado días antes, porque desde el viernes pasado o el sábado, cuando se produjeron esas primeras declaraciones tan controvertidas, a hoy han pasado bastantes días. Sí, quizá un poco antes, ¿no? Es cierto que si no conocía esas imágenes, pues, también un poco de prudencia a la hora de valorar que se ha arreglado correctamente una situación que acabó con 23 muertes, creo que fueron. Y tiempo ha tenido también de haberlo hecho un poco antes. Al poco de conocerse esa valoración que hizo el presidente, ya se sabían cómo se habían sucedido los acontecimientos, no qué había pasado. A mi juicio llega tarde la rectificación que ha hecho. Ahorita. A mí es que no me parece rectificación, me parece una excusa. Me recuerda cuando Felipe González decía que se enteraba de las cosas también por la prensa, que si un presidente del gobierno en una situación tan grave no tiene a nadie que le muestre esas imágenes, o que al menos, como decía Luis Carlos, muestre prudente ante la contundencia con la que él respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y luego en otras circunstancias y con otros gobiernos han sido muy críticos también con la actuación en la valla. A mí me parece que de un presidente del gobierno no se espera que no sepa lo que está ocurriendo y menos que se escude en eso. Óscar, hay que tener empatía con los gendarmes marroquíes. Yo cuando veo esas imágenes, realmente con quien tengo empatía es con los seres humanos que están ahí tirados en el suelo, apelotonados y siendo además al mismo tiempo
maltratados, ¿no? por las fuerzas de seguridad marroquíes. No me cabe ninguna duda. Y sin auxilio sanitario, que lo hemos comentado estos días. No me cabe ninguna duda de que también hay que diferenciar, es decir, no es lo mismo un intento de entrada, digamos, pacífico, que un asalto de estas características. Eso es evidente y todos también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero desde luego para mí lo primordial en este caso yo creo que es tener empatía con esos seres humanos que se juegan la vida, que recorren miles de kilómetros a veces para intentar buscar un sueño de una vida mejor, y creo que deberíamos tener un poco más de empatía con ellos. Y la verdad, pienso que desde el Gobierno evidentemente no podemos tener una política de puertas abiertas, ¿no? Pero sí una cierta sensibilidad, porque somos la puerta, somos la frontera sur de Europa, y si Europa quiere de verdad convertirse en, digamos, el hogar de los derechos humanos, tiene que predicar con el ejemplo. Es decir, no podemos decir que estamos defendiendo los derechos humanos y la democracia frente a una agresión como la de Putin y luego en nuestro propio, no en nuestro territorio, pero sí en nuestra frontera, mirar para otro lado cuando se producen violaciones de derechos humanos. Y luego es muy triste lo que está ocurriendo después, o sea, enterrar a esas víctimas sin ni siquiera identificarlas. Se ha forzado un poco el que se abra una investigación, porque en un principio parecía como que aquí no había pasado nada, ni por parte de las autoridades marroquíes, ni casi por parte de las autoridades españolas, que al final ha sido casi de oficio y un poco forzada, que la Fiscalía General ha tenido que abrir una investigación de oficio. Estoy perfectamente de acuerdo con Óscar, que es que son seres humanos, son personas que tienen padre, madre, hijos, hermanos, no se les puede tratar de esa manera. Hay que hacer muchas veces condenas más firmes, ¿no?, de estos hechos. Vamos con la cumbre de la OTAN. Algunos medios están publicando ya esta tarde que Podemos califica de sumisión a Estados Unidos el pacto con Pedro Sánchez con Biden, y que obliga a Sánchez a buscar el apoyo del Partido Popular, bueno, en lo referente al acuerdo de las dos destructores que se van a instalar en la base de Rota. Cuca Gamarra decía esta mañana en una entrevista radiofónica que sí, que el Partido Popular lo apoyaría. ¿Puede ocurrir precisamente eso, ¿no?, que sea la oposición la que apoye esta medida? ¿Pasará por Consejo de Ministros, por el Congreso de los Diputados y no el socio de gobierno, Luis Carlos? Perfectamente. Conocida la posición de Podemos respecto a la OTAN, respecto a ciertas políticas internacionales, perfectamente puede pasar que el Partido Popular apoye al gobierno. También me parece que el Partido Popular en este caso no actuaría de manera muy diferente a cómo está actuando el gobierno. Es decir, un acuerdo con la OTAN de estas características, de este nivel, el Partido Popular lo firmaría perfectamente. Quien no lo firmaría, obviamente, es Podemos. De ahí que el PSOE, para reafirmar este acuerdo, darle un poco más de volumen, busque el apoyo del PP, de la oposición, cuando no lo tiene en su gobierno. Pero eso también, yo creo que antes de que se celebrara la cumbre de la OTAN, de que se pudiera llegar a este acuerdo, el PSOE lo sabía que con Podemos no podía. Margarita Robles decía esta mañana en una entrevista que ella confiaba en que todo lo que es bueno para España, para la seguridad de este país, lo van a apoyar todos los grupos parlamentarios. Sí, bueno. Un portavoz de Podemos ha dicho ya que a una parte del gobierno no le gusta esto, que están decidiendo su voto, y yo creo que va a ocurrir, que el Partido Popular va a apoyar, y ante esa coyuntura puede que Podemos se arriesgue o ya directamente vote en contra, para mantener un poco la postura que ha mantenido hasta ahora. La verdad es que tiene una lectura política muy clara. Es decir, siempre que hay un gobierno de coalición, da igual al nivel que sea, a medida que se va acercando la fecha de las elecciones, hay una necesidad de ir marcando diferencias, de ir marcando cada uno su propio terreno. Muchas cosas, esto puede ser un punto de inflexión, pero no pasa nada. El gobierno sigue en pie, todo sigue adelante. ¿Qué tiene que pasar para que realmente haya una ruptura entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? Cualquiera de las divisiones o de las discrepancias que se han producido podría haber motivado una ruptura. Lo que pasa es que hay algo más fuerte que les une, ¿no?, que es las ganas de permanecer en el poder y de seguir desarrollando un programa, ¿no? Pero aparte de eso, cada uno de los partidos tiene también necesidad de autoafirmarse frente a su propio electorado, y Podemos yo creo que más incluso, ¿no?, porque en estos momentos pues está en horas bajas, entonces tiene que buscar un poco esas señas de identidad en su electorado para tratar de reforzar su posición. Hay una cierta posición ahí nostálgica, es decir, al fin y al cabo la coalición que se formó en el referéndum de la OTAN fue el origen de Izquierda Unida en su momento, ¿no?
O sea que, bueno, pues, una vuelta a los orígenes. Ahora mismo plantear desde Podemos o desde PSOE una ruptura a estas alturas de legislatura, y más teniendo en cuenta lo que apuntan las encuestas, para ambos sería un suicidio. Es decir, la necesidad que tienen mutua es de aguantarse. Y si Robles lanza ese mensaje de que lo bueno para España le tiene que apoyar todo el mundo, pues Podemos lo puede recibir, pero lo puede golpear completamente. La necesidad mutua que tienen ambos de sustentarse uno a otro impide que ahora se vaya a romper, porque tampoco tendría sentido una ruptura de coalición a falta de nada. No se va a romper. Las imágenes son a veces maravillosas, y a mí me ha parecido la imagen de Irene Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no contestando, bajando la cabeza, dejando que la portavoz la silencie. A mí me ha parecido una de las imágenes más tremendas. La han cogido en un pasillo, en un pero no ha contestado al final. Le preguntaban por esa situación tan tensa en la que la ministra portavoz no la dejaba contestar, y ella insistía, no recuerdo la frase textual, pero yo siempre voy a informar y voy a decir, y insistía, claro, era algo totalmente... Siempre les voy a dar mi opinión, pero no la ha dado al final. Eso, decía que iba a estar siempre disponible. Yo creo que Podemos esté en contra de la OTAN no es noticia, es decir, eso es así, siempre ha sido así, no es ninguna novedad. Lo que sería una noticia es que estuvieran a favor y que aplaudieran a... Pero tampoco la dejaban contestar sobre el tema de la valla de Melilla. Yo nunca había visto una cosa parecida, nunca había visto una cosa parecida. Sí que en algún momento en el Consejo de Ministros el portavoz dice, permíteme que conteste o matice alguna de las cosas que hace el ministro que está en la mesa, pero yo eso no lo había visto. Yo recuerdo, Francisco Isea sí que lo hacía a veces con la consejera de Sanidad, pero era sobre todo para matizar ciertas cosas. Alguna cosa y tal, pero un matiz, pero no... Prohibir hablar... No te importe 5 veces. Luego también es verdad que los periodistas somos en eso. Bueno, hay que insistir, claro. La pregunta va dirigida a ella. Pues y yo creo que no pensaban nuestros compañeros que en 5 ocasiones fuera a pasar eso. Varios titulares está dando esta cumbre. Por un lado, Biden, ese refuerzo y a su apoyo militar a Europa. La OTAN va a crecer con Finlandia y Suecia. Comienza hoy, por cierto, ese proceso de adhesión. Y la OTAN protegerá, leo textualmente, cada centímetro de Europa. Algo a lo que España, de alguna forma, se ampara para incorporar ahí a Ceuta y Melilla. ¿Cómo lo veis, Óscar? Bueno, yo creo que eso es así. Es decir, la OTAN es una alianza militar de defensa mutua y yo creo que nunca ha estado en duda realmente. Lo importante es que, bueno, en estos momentos pues, se reafirma, ¿no?, esa idea de defensa de la integridad territorial, y bueno, pues para España es un elemento importante porque, bueno, de cara a los riesgos que hay para nuestra integridad territorial, evidentemente donde más riesgo tenemos es en Ceuta y Melilla. España, yo creo que hubiera venido muy bien que se hubiera especificado, ¿no? Ceuta porque y Melilla. No se incluye. Porque se habla de flanco sur, hablan un poco de generalidad, de la zona sur de Europa, tal. Pero lo mismo que no se incluye ninguna otra parte del territorio Sí, pero quizá está más en riesgo Ceuta y Melilla que otra parte del territorio europeo, ¿no? En cuanto a... Hay que tener en cuenta que Marruecos también es un aliado de la OTAN. Y de los Estados Unidos. Es decir, no forma parte de la OTAN, pero es un aliado muy importante para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos siempre mantienen un poco un equilibrio entre los dos. Es decir, por una parte está España, que está dentro de la Unión Europea, y eso es lo que realmente nos protege, el hecho de formar parte de la Unión Europea y que la OTAN sea el pilar de defensa de la Unión Europea en realidad. Pero en ese giro que hizo el presidente con Marruecos tampoco se cita Ceuta y Melilla. Para Estados Unidos a Marruecos hay que mimarlo, y ellos siempre lo miman. Ante un conflicto, a lo mejor, entiendo que Estados Unidos elegiría a OTAN a Marruecos. Entonces... Hombre, yo creo que ante un conflicto, desde luego, Estados Unidos estaría del lado de donde está la Unión Europea. Y ante el conflicto actual no por España, sino por la Unión Europea. Ante el conflicto actual que tenemos, Rusia-Ucrania, ¿creéis que Zelensky se queda más tranquilo después de esta cumbre de la OTAN en Madrid? No, pues yo creo que depende de lo que le manden para allá. De sus palabras de hoy se desprende que quieren más. Claro. Depende de la ayuda que finalmente reciba. Un apoyo más fuerte por parte de la OTAN. Incluso ha llegado a decir que estamos amenazados. Claro. O sea, yo creo que era esforzar un poco, porque con lo que hay ahora no es suficiente, pero es muy difícil traspasar las fronteras que ahora mismo, de la ayuda que está dando ahora mismo la OTAN. Si de esta cumbre sale la conclusión de que hay que enviarle más armamento de ayuda, supongo que Zelensky estará muy contento. De lo contrario, pues se quedará como ha pedido hoy, más ayuda, pero que quiere que le llegue. No que... Más contundente, yo creo que quería, una ayuda más contundente. Yo creo que Zelensky sabe que su supervivencia de alguna manera depende de la capacidad de aguante que tengan las sociedades de los países occidentales desde el punto de vista económico. Es decir, ¿cuánto vamos a aguantar las consecuencias económicas de la guerra en países como España, Francia, Alemania, si esto se prolonga? Es
decir, si esto se prolonga, si la inflación sigue empeorando, etcétera, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Pues Óscar, de eso vamos a hablar ahora mismo. Vamos a dejar la geopolítica y vamos con temas más domésticos, fundamentalmente porque nos toca el bolsillo y de qué manera. El IPC se dispara en junio un 10,2%, su nivel más alto desde el año 1985. Los precios de la gasolina, los alimentos, hoteles, viajes y restaurantes se han disparado y no parece tener fin mientras, como decía Óscar Sánchez, continúe la guerra en Ucrania. Ruth, hola de nuevo, cuéntanos más detalles. Bueno, pues como decías, ya conocemos el dato del IPC de junio, sube hasta el 10,2%. Esta cifra no se producía desde abril del año 1985. El año pasado, por estas fechas, era del 2,2%. Fíjense en la subida porque ahora supera el 10%. Las causas de este incremento del IPC las encontramos en la subida de los precios de los carburantes, la alimentación, las bebidas, hoteles y restaurantes. Y un dato más, el de la inflación subyacente. Aquí no se incluye la energía ni los productos de alimentación frescos. Bueno, pues ese dato también sube hasta el 5,5%. Un valor tan alto no se daba desde 1993. Bueno, pues hoy en la sesión de control al Gobierno estaba la vicepresidenta económica. El Partido Popular le ha preguntado por esta subida de precios. ¿Qué ha contestado Nadia Calviño? Bueno, pues ha dicho que el problema es internacional. Eso es lo que ha respondido Nadia Calviño en el Congreso. Los precios han subido por la guerra, ha dicho. La ministra de Economía ha defendido el papel del Ejecutivo. Dice que han adoptado medidas para contener la inflación y que lo han hecho con eficacia. Evidentemente, la inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra, en efecto, y que lamentablemente no podemos parar, y que las noticias de las últimas semanas no son positivas. Lo he dicho aquí. Señor Olano, este Gobierno responde a las situaciones difíciles con rapidez, con eficacia y con justicia. La respuesta del Partido Popular ya la conocen muy bien los ciudadanos españoles porque la sufrieron hace una década. Por su parte, Espinosa de los Monteros, de Vox, ha relacionado todo esto que está pasando desde un punto de vista económico con la polémica dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística. Sí, el portavoz de Vox en el Congreso ha acusado al Gobierno de cesar al presidente del INE. Desde el Ministerio de Economía insisten en que la dimisión se debe a motivos personales. La verdad es que ya llevamos muchos meses, no es una cuestión de semanas, meses con malos datos económicos, datos que a usted no le gustan. Así que como no le gustan los datos, en vez de trabajar para mejorarlo con sentido común, con prudencia, como no saben hacerlo, ustedes lo que hacen es cesar al que presenta los datos. Ustedes se cargan al presidente del INE. Y el propósito no es otro más que sustituirle por alguien que le guste a usted. Como me temo que no va a haber muchos profesionales dispuestos a jugarse su prestigio profesional, pues acabarán ustedes colocando a otro tezanos cualquiera en su partido. Pues un dato este del IPC que conocemos el mismo día en que el INE publica la encuesta de condiciones de vida del año 2021, donde Castilla y León y España no salen muy bien paradas. Sí, aumenta en Castilla y León la población en riesgo de pobreza o exclusión social. En el año 2021 aumentó hasta el 23,1%. Sube 2,8 puntos con respecto al ejercicio anterior. Nuestra comunidad se encuentra, eso sí, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 27,8%. Somos la 9ª comunidad con más porcentaje de población en riesgo de exclusión. Atención a estas cifras, el 24,1% de los hogares de Castilla y León no pueden hacer frente a gastos imprevistos, mientras que el 26,4% no pueden irse de vacaciones ni tan siquiera una semana al año. Muchas gracias, Ruth. Y están los viajes, los vuelos, los hoteles, todo carísimo. Además, el 26%, el 26%, creo que el 26% era así. No pueden salir de vacaciones ni siquiera una semana. Es que no me extraña. Es que tú echas gasolina y para un milurista un depósito de gasolina es el 10% de su sueldo. Es que un depósito, un depósito haces el mes medianamente. 112 euros he pagado yo hoy. Pues eso. Por llenar el depósito. Un milurista es el 10%. No te mueves mucho. Con un depósito, estás hablando de un depósito. ¿Cómo te vas a ir de vacaciones una semana? ¿Cómo te vas a ir a hacer nada? Es que es imposible. Y súmale el gas, súmale la luz, súmale la hipoteca. Estamos ante una situación para una persona con una renta media, muy difícil de superar, muy difícil de poder afrontar. Estamos hablando de personas en exclusión social, en pobreza, pero las clases medias, que es, digamos, el totum de este país, lo está pasando muy mal, ya lo empieza a notar muchísimo. Lo está pasando mal y además yo creo que a mí me gustaría que en algún momento se hiciera un poco de autocrítica, escuchar ahora a la ministra Calviño decir que actúan con rapidez y eficacia.
es que a cualquier persona que la esté escuchando dirá, bueno, podías decir, intentamos solventar los problemas, denos un margen de tiempo, las medidas que estamos tomando no cuajan de la noche a la mañana, pero decir que están actuando con eficacia y con rapidez, pues claro, al que va a la compra o al que echa gasolina, pues no creo que le consuele demasiado. Y encima yo creo que un poquito, efectivamente, un poco de autocrítica, decir, yo no creo que para nadie esto sea fácil. Efectivamente, hay muchos valores que son muy negativos y es difícil, pero si encima te dicen, no, es que lo estoy haciendo bien, o nos está diciendo, es que ustedes son tontos o compran mal. Yo creo que ahí, a lo mejor, vendría mucho mejor tener un poquito de autocrítica. ¿Coincides con Margarita? Bueno, la autocrítica siempre es sana, desde luego. Pero bueno, también es cierto que lo que está haciendo el gobierno de España pues no es muy diferente de lo que están haciendo los gobiernos de otros países, y en todas partes pues se están ensayando a veces medidas que a veces funcionan, a veces no. Es decir, ¿y crees que este primer paquete de medidas, es verdad que se han aprobado este sábado otras tantas, están funcionando? ¿Están limitando de alguna forma el...? Yo la verdad es que no me atrevo a opinar, no soy experto en temas económicos. Mi percepción sería la percepción de un ciudadano normal. Y efectivamente hay cosas que me parece que no están funcionando. Es decir, por ejemplo, la bonificación de los 20 céntimos, está claro que se la han comido enteramente las compañías petrolíferas o las compañías de las gasolineras. Entonces, creo que eso pues no está funcionando. Yo creo que lo que es importante cuando hay una situación como esta, en la que vemos que hay una parte importante de la población que lo está pasando realmente muy mal, es que haya políticas destinadas a que nadie se quede en la estacada, a que nadie se quede abandonado. Es decir, que bueno, pues de alguna forma se atienda especialmente a las personas con más necesidades. Pero esas medidas, yo creo que esas medidas directas es que al final yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Hablamos de los 200 euros, por ejemplo, aprobados el pasado Consejo de Ministros. Posiblemente, sí. Pero es mejor pan para hoy que no hambre para hoy. Y en este caso, lo que decías de los carburantes, es que ya en estos datos del IPC está descontado esos 20 céntimos, o sea, que el precio del carburante ya se calcula con la bajada, o sea, que es que se lo han comido con patatas y no ha ayudado. Que yo entiendo que esto no puede funcionar de la noche a la mañana, pero que por lo menos pidan un poquito de paciencia, de... otra manera de... La empatía que decía Pedro Sánchez antes, ¿no? Pero pide paciencia y empatía a alguien. Dirigirse a los demás. Fallan casi siempre. Es verdad que los gobiernos, por no personalizar, los gobiernos en general fallan, ¿no? A la hora de decirle a la gente la verdad. Es decir, yo creo que piensan que la gente no es capaz de soportar la verdad, y a la hora de pedirle a la gente también sacrificios. Es decir, esto que estamos viviendo en gran parte es consecuencia de la guerra de Ucrania, y tenemos que decirle a la gente, bueno, nosotros no estamos enviando a nuestros jóvenes al frente a que mueran, pero a cambio de eso estamos teniendo otras consecuencias. Tenemos, Óscar, que conformarnos con eso, con que hasta que no termine la guerra de Ucrania, cualquier medida que se implemente va a ser un parche. Yo creo que está muy relacionado lo que está pasando con la guerra, y que pues probablemente no se empiecen a arreglar las cosas hasta que no se supere esa situación. Es cierto que haciendo un repaso a la inflación en toda Europa e incluso en Estados Unidos está todo disparado, es obvio. Sí, sí. Pero también lo es que el nivel de ingresos que hay en España es muy diferente al que puede tener un alemán, un finlandés. Nuestra renta es menor. Quizá por eso notamos mucho más el problema de la inflación, ¿no? Y nos fijamos mucho en el tema de los carburantes, que sí, porque nos saca de ojo, pero es que el problema, hablaba antes, la inflación subyacente es un 5,5 y ahí no entran los carburantes, y sigue siendo alta, un 5,5. Me parece importante destacar que, aparte de esos temas de variables de carburantes, hay otros que siguen subiendo, que está la cesta de la compra también, que está subiendo, por lo que decían antes, de los hoteles, los restaurantes, todo. Ahora mismo salir de casa es un esfuerzo económico que desde luego todo el mundo no puede soportarlo. Decían los expertos, que yo no lo soy, pero que sí que los escucho atentamente, que esto es inevitable una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para frenar un poco el consumo. Pues tampoco nos vendrá nada bien. También dicen los expertos económicos que aprovechemos el verano, porque lo que viene en este otoño a partir de por eso yo creo que todo el mundo está deseando. Claro, ¿qué nos puede esperar a partir de otoño?
Por eso a lo mejor no estamos pasando de gastar también, te digo, que vas a llegar el otoño con los ahorros. Después de la pandemia, después de estar en casa, después de las restricciones, yo creo que la gente necesita un poco de aire. Y cuando tienes ese aire o esa libertad, no tienes el dinero y dices, bueno, pues eso, que sea lo que Dios quiera. Lo estamos viendo clarísimamente en las fiestas de los pueblos, en las verbenas, están llenas todas las terrazas. Bueno, hay que desconectar, es verdad. Vinculaba a Vox toda esta situación económica también con la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística, muy polémica. Hoy todos los partidos han sido muy duros con Nadia Calviño por esta... Es una dimisión porque dimite de motu propio, pero bueno, muchos hablan de una destitución. ¿Cómo veis este movimiento? ¿Cómo veis todo esto que está ocurriendo con Indra? Hablaba Alberto Núñez Feijóo ayer de ese asalto a las instituciones. Óscar. Bueno, pues no es algo que tenga muy buena pinta, la verdad, pero en general yo ya llevo muchos años viendo muchas cosas que no tienen muy buena pinta en cuanto a que pues, los partidos políticos, sobre todo los que ocupan el poder, tratan de maximizar ese poder ocupando todos los espacios posibles, ¿no? tanto en las instituciones, tanto en el Poder Judicial, tanto en el Tribunal Constitucional como también en empresas, grandes empresas. Y eso, bueno, pues creo que es preocupante y que probablemente pues sí que necesitamos algún tipo de regeneración democrática que de alguna manera diga, bueno, pues tenemos una democracia con partidos políticos, pero los partidos políticos tienen que estar en su lugar. Y luego tiene que haber una serie de instituciones o de organismos que tienen que estar al margen de los partidos políticos. Y hasta que no interioricemos eso completamente en España, pues probablemente seguirán sucediendo estas cosas. Es decir, el que está en el poder siempre trata de alguna manera de extender sus tentáculos todo lo que puede. Es que lo están extendiendo de manera como un poco demasiado descarada, ¿no? Es cuanto menos un poco sospechoso. Yo no creo que esto lleve encadenado el que pueda haber un control de las elecciones o un pucherazo electoral, pero el tema de Indra con intereses de alguna empresa de comunicación bastante cercana al gobierno, con el futuro de grandes inversiones en armamento, o sea que ahí se juntan tantas cosas que al menos es sospechoso, que si esto fuera más transparente, pues a lo mejor no pasaba nada. Y en el tema del Instituto Nacional de Estadística es que también se viene escuchando desde hace mucho tiempo, cercano a la vicepresidenta económica, no estar muy de acuerdo con las cifras del INE. A lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, un poquito sospechoso sí que es. Este hombre se ha marchado antes de que le echen. Yo en el caso de Indra me resisto a creer que estamos en un país en el que se puede plantear cualquier cosa relacionado con los resultados electorales. No quiero ni pensarlo, o sea, no. A lo mejor peco de ingenuo, pero es que no se me pasa por la cabeza. Que yo creo que por ahí no va el problema. Y en el caso del INE, tampoco creo. En el caso del CIS, una encuesta se puede no manipular, se puede maquillar, se puede inclinar hacia... Pero cocinar. Pero en el caso del INE, una estadística... Yo respecto al CIS sí que me gustaría decir una cosa, es decir, porque sí que es verdad que a veces son muy discutibles los cocinados, ¿no?, que se hacen, pero el CIS hace una cosa que es que siempre publica todos los resultados de las encuestas en bruto, es decir, los mismos datos que utiliza el CIS para hacer su propia cocina los puede coger cualquier persona y puede aplicarles... Bueno, cualquier persona que sepa de estadística, cualquier empresa, cualquier persona que sepa de estadística puede utilizar esos mismos datos y tratar de cocinarlos de otra manera. Y a mí eso me parece que es un ejercicio de transparencia. Yo recuerdo que alguna empresa demoscópica lo ha hecho y no coincidía con los resultados que daba el CIS. Pero eso es transparencia. Creo que estamos pensando en la misma persona que es Michavila, que la verdad que... De GAT3. Lo que decía es que precisamente esa manera de trabajar con ese bruto de encuestas se está pagando a una empresa. Entonces ellos, las empresas privadas que hacen esas mismas elaboraciones demoscópicas, tienen que aportar ese dinero de su propio bolsillo. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso está el CIS, para con dinero público hacer un tratamiento de esos datos para todos los españoles, no aparte. De todos, sí. Pero yo creo que en el caso del INE, la cocina que hablaba José Luis de datos me parece más complicada de hacer. Son datos más tangibles, menos objetivables, menos opinables. No, porque vuelca los votos, pero es más, yo creo más la parte de Indra militar que de Indra demoscópica. Yo pienso como Luis Carlos.
Me cuesta mucho creer que aquí vaya a haber pucherazos, como si fuéramos una república bananera, ¿no? En fin. No me atreví a decir tal cual, por ahí no era va eso, sí. Ya lo digo yo. Esas son teorías conspirativas que no van a ninguna parte, o sea, es absolutamente imposible. Entre otras cosas porque en España es verdad que sí que hay una parte que es electrónica, pero el recuento electoral sigue siendo manual. Sí, que yo he visto actas de mesa. Las actas están con crucecitas y con... Y el escrutinio general que se hace en las juntas electorales provinciales se hace acta y no interviene ahí. Es poner en duda a todos los apoderados, todos los interventores. Realmente eso es exhaustivo. Pero yo creo que por ahí no va el problema. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de este gran cisma que se ha creado en el PSOE de Ávila. Tiene mucho, es rocambolesco realmente, porque tiene muchas aristas. Ahora vamos a intentar explicárselas. Y tenemos aquí a Pedro José Muñoz, que es el actual portavoz del Grupo Socialista, todavía del Grupo Socialista, aunque ya no es militante del PP porque la han expulsado. En fin, todo Cristo. Nos vemos ahora, enseguida. Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades, las 10:10 de la noche. Hacía tiempo que el PSOE no se encontraba con una crisis tan fuerte en una provincia y de repente ha estallado en Ávila. Vamos a intentar explicarles lo que ha ocurrido en este partido porque es bastante rocambolesco. La Ejecutiva Federal del PSOE tomó hace unos días la decisión de expulsar de la formación a 5 de los 8 diputados provinciales socialistas, entre ellos al portavoz y alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz, algo que han aprovechado estos diputados para echar del grupo a los que siguen militando en el partido. Esto ha originado un debate jurídico que se está dirimiendo en estos momentos. La dirección del PSOE de Ávila pedía ayer al señor Muñoz que acate sin más espectáculos, decía, la resolución de la Ejecutiva Federal, pero el portavoz socialista dice que no deja la portavocía amparándose en una ley regional. El origen de todo esto está en la petición de la dirección del PSOE de Ávila para que Pedro José Muñoz no fuera el portavoz, algo a lo que la mayoría de los diputados siempre se negó. Nos acompaña hoy Pedro José Muñoz para conocer su opinión ante este enfrentamiento con la dirección de su partido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted ya no es miembro del Partido Socialista, pero sigue siendo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No es muy habitual, señor Muñoz, que le echen de un partido y que usted siga ocupando un cargo con las siglas de este partido. Bueno, sigo siendo, primero, socialdemócrata, como he sido siempre. Mire, le tengo mucho respeto, pero el origen no está en cuando la Ejecutiva decide proponer la sustitución del portavoz. El origen está en unas primarias. Porque si no hubiese sido por eso, hubiese sido por otra cosa, ¿no? El origen está en unas primarias en las cuales la candidatura con la que yo participaba perdió por 38 votos y en una agrupación que es la agrupación de La Moraña detectamos que había más de 120 afiliaciones fuera de plazo porque se hicieron después del plazo que establecía la normativa de celebración de ese congreso. Y todas además fueron una agrupación, como digo, la de La Moraña. Ahí era fácil, porque era tiro fijo, ¿no? Si lo hubiesen disimulado entre otras era más difícil. Pero es que en esa agrupación, quitando el interventor que mandamos y 4 a lo mejor extraviados de la doctrina de Jesús Caro, todos votaron al mismo, a Jesús Caro. Y claro, si quitas del 38 y ves 120, pues el resultado fue determinante. A partir de ahí se enfrentó al aparato del partido acusándoles de afiliaciones masivas, digamos, y a partir de ahí empezó, digamos, la persecución contra Pedro José Muñoz. Eso sí, ahí ya está bien. Ahí ya está bien. Y contra el resto de los compañeros y compañeras que estuvimos en aquel proyecto, que era un proyecto de integración, por otro lado, y que nosotros tampoco teníamos más intención que integrar a todos los sectores del partido. Pero es cierto que se adoptó aquella decisión y todavía estamos esperando respuestas. Por ejemplo, estamos esperando alguna respuesta como si en la lista de votación estaba incluido un familiar de un diputado nacional de Manuel Arribas, si en la lista de votación estaba incluido la suegra de Jesús Caro, si estaba incluido un tío Jesús Caro, si estaba incluido algún alcalde fallecido. Mira, con esos 4 o 5 nombres que le he dicho, ya hay un delegado más en el Congreso. No es baladí, ¿no? Y no digo que hubiese pasado a lo mejor otra cosa, que hubiesen votado, porque eso sería muy complicado, ¿no? Además, por eso teníamos ahí un interventor. Pero sí digo que eso hay que aclararlo. Y nosotros lo decimos periódicamente, y no lo niegan, no hablan de ello, porque Jesús Caro en Ávila ha dicho que él está para hablar de la guerra de Ucrania. Pero que no está para hablar de estas cosas, pero es que es el secretario provincial del Partido Socialista. ¿Tiene algo que ver que usted fuera, me estoy remontando bastante al pasado, usted fuera susanista y fuera casi antisanchista en algún momento en las primarias del Partido Socialista? Bueno, si nos ponemos en ese plan, pues algo tendrá que ver, por lo que parece, porque hasta donde a mí se me trasladó
ni más ni menos que por el actual jefe de gabinete del presidente del gobierno, don Óscar López, en una conversación telefónica que tuvo con doña Adriana Lastras y con don Santos Cerdán, le dijeron textualmente algo así como que a mí ni agua, ¿no? Que conmigo había que acabar y no había que ayudarme. Eso luego en el expediente disciplinario lo hemos puesto por escrito y no ha sido negado en las medidas cautelares, sino que ha sido reconocido esa transcripción de la conversación que luego dijo lo mismo el que estudió el expediente, Óscar Tapia, a Leticia Sánchez. Eso está ahí, por lo tanto no se discutió. No obstante, Óscar López está citado para declarar como testigo en el procedimiento judicial. Por cierto, usted... Por lo tanto, dése cuenta hasta qué punto efectivamente a lo mejor también tuvo que ver eso. Fue una persona muy cercana a Óscar López, actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez, cuando él era secretario autonómico del Partido Socialista. Usted era secretario de organización. ¿Le ha pedido ayuda? ¿Está hablando con él? ¿Se la está dando? No, le pedí simplemente que comprobase en aquel momento aquellos rumores que a mí me llegaban de que yo estaba vetado. Y me lo dijo, sí. Me dijo en verano del año pasado, efectivamente, que estaba vetado. Bueno, esto es lo que pasa en un partido que yo creo que no debe de ocurrir, ¿no? ¿Y usted va a sentirse cómodo en un partido que no le quiere ni la dirección provincial, ni la autonómica, ni la federal? Lo lógico en estos casos no es marcharse. ¿De dónde? Del partido y del grupo. No, y dejar de ser, me han echado, ¿no? Dejar de ser portavoz del grupo parlamentario socialista. Vale, se lo digo de otra forma. ¿Y también tengo que dejar de ser alcalde de Cebreros? ¿Por eso? No sé. Quiero decir, que no. No, hombre, quiero decir, ni una cosa ni otra. Eso lo tendrá que determinar quien lo tenga que determinar. Bueno, pero digamos que la portavocía del grupo socialista en el Congreso representa al Partido Socialista de toda la provincia. Alcaldes y alcaldesas y concejalas que decidieron votarnos en las candidaturas de las elecciones a diputado provincial. Y desde luego, no tenga usted duda que una parte importante de esos alcaldes lo que no se verán es representados por aquellos que hicieron de las primarias un ejercicio grotesco, como le he dicho, un ejercicio que ha acabado en los juzgados y que precisamente porque nos atrevimos a llevarlo a los juzgados estamos viviendo este calvario. Usted ha hecho también algo que no es muy habitual en política y es apoyar los presupuestos de la Diputación de Ávila, gobernada por PP y Ciudadanos. Señor Muñoz, es que claro, usted ha estado ahí, en fin, incomodando mucho a su partido. No, lo que pasa es que yo me creo lo que dice Pedro Sánchez. Y yo en las situaciones de crisis, Pedro Sánchez dijo que había que ayudar a las instituciones, estamos en pandemia, y se hicieron unos buenos presupuestos. Con nuestro acuerdo doblamos el dinero que recibían los pueblos, doblamos todas las partidas sociales de la Diputación, sacamos adelante algo que era histórico, que eran los parques comarcales de extinción de incendios y emergencias. ¿Qué tenía que hacer? No votarlo. Déjame que se lo diga de otra forma. Mire, yo era parlamentario cuando el Comité Federal, no una ejecutiva provincial y esta cosa, ¿no? Sino el Comité Federal nos impuso. Lo dice usted con un poco de desprecio, lo del Comité. No, es que es distinto. No, es que lo máximo ante el Congreso del Comité Federal. Solo digo eso. Nos impuso que, yo estaba de acuerdo, que nos abstuviésemos en la investidura de Rajoy. Yo cumplí, otros no cumplieron y fueron ministras y ministros, por lo tanto, y no les ha pasado nada, no les expedientó nadie, ¿no? Por lo tanto, el expediente ha sido un ardid para echarnos. Y lo de quitarme de portavoz fue un ardid para echarnos. Si hubiéramos cumplido con eso, pues nos habrían echado por otra cosa, ¿no? Porque en definitiva se trataba de eso. Pero lo que quiero decir con esto es que usted hizo este programa y que agradecidos quedamos de ello, ¿no? En Cebreros hace poco habló el presidente de la Diputación de esto. Es que yo creo en el consenso, es que yo soy de Cebreros, es que yo empecé siendo alcalde en el año 87 con Adolfo Suárez. Lo que no me reconozco es en el Partido Socialista, afortunadamente, no formo parte desde el viernes del Partido Socialista, que ayer aprobó en la comisión del Congreso, en la Comisión Constitucional, que la transición acabó en el año 1983. Eso sí es una vergüenza. Y encima lo aprobó con Bildu. ¿Y por qué no se ha ido usted antes de que le echen? Si tan incómodo estaba con el nuevo Partido Socialista. Porque no había hecho nada para que me echasen. Y como creía que no había hecho nada para que me echasen, pues por lo tanto, que me echaran. Si ellos deciden echarme, me echan. Esta mañana estaba en Ávila la secretaria de organización del Partido Socialista, Ana Sánchez, con la dirección del partido en Ávila. Quiero que escuche lo que decía y luego lo comentamos. Resulta curioso que quien uno ha dicho palabras gruesas, mucho más gruesas que adversarios políticos estos días sobre nuestras siglas, pues pretenda seguir formando parte de ellas. En cualquier caso, pues se ajustarán a lo que marque de forma escrupulosa la legalidad. Sé que estamos esperando algunos informes en el seno de la institución provincial y las normas son iguales para todos. Dice que usted ha sido más crítico con el Partido Socialista que la propia oposición. No, déjame que se lo diga de otra forma. Bueno, Ana Sánchez en una época era una persona que tenía
no diría que veneración, ¿no? Era aquella época en la que recuerdo que en uno de los acuerdos de las cajas la conseguimos una dedicación exclusiva en las Cortes de Castilla y León. Las cosas cambian mucho, ¿no? Pero efectivamente, me ha referido usted antes, si vuelve a incidir, con el tema de la Diputación. Mire, se lo diré de otra forma. Yo solo le pido a Luis Tudanca, que el otro día dijo que nosotros no habíamos atendido a un mandato de que no votásemos a los presupuestos, que me diga cuándo ha hecho ese mandato, cuándo me ha mandado un WhatsApp, cuándo me ha escrito algo, o él o a través del delegado que tiene él, Jesús Caro. Si él saca un documento de eso, yo dimito. Porque yo sí que dimito, yo ya dimití en el año 1993. Lo dice respecto a ese apoyo que han dado al Sí, Partido efectivamente. Popular. No, es que él dijo que nosotros no habíamos cumplido con lo que nos habían mandado. Y eso es mentira. Entonces en política no vale todo, no se puede mentir. Es que yo entiendo que hay algunos políticos que son de espectáculo, pero yo llevo muchos años en esto, ¿no? Que me saque un papel donde me diga que él estaba en contra de lo que estamos haciendo, porque eso se consensuaba siempre con el secretario provincial del Partido Socialista de Ávila, que por cierto a través de aquello nuestros ayuntamientos, muchos de ellos de la zona de la Moraña, consiguieron la mayoría de las financiaciones que han tenido jamás de esos acuerdos. Por lo tanto, hay que ser en esto un poco honesto, ¿no? Por lo tanto, que le saque, yo dimito, no hay mayor problema, sin ningún problema, comprometido ante las cámaras. Yo no, lo que no voy a hacer es ir a un hotel, perder las elecciones, ponerme ahí con una lágrima de cocodrilo, decir que me voy a ir y que al día siguiente no me voy. Yo no soy de eso. Yo lo que digo, lo cumplo. Y por lo tanto, lo que le digo a Tudanca es que no mienta. Nunca jamás nos han dicho, ni nos han dado ninguna orden, que nosotros no hayamos cumplido. Si ustedes dejan el Grupo Socialista en la Diputación, el PSOE se quedaría, si no me equivoco, solamente con 2 diputados. Y claro, tendrían que ir al grupo mixto. ¿Cree que el PSOE le da igual esa situación con tal de que ustedes estén fuera? Digamos que la categoría es hacernos daño. A partir de ahí, que le da igual o no, parece que sí. Pero mire, sobre este tema que habla usted un poco de embrollo jurídico, aquí hay juristas también, pero efectivamente la ley del régimen local en el artículo 73 establece unas condiciones para ser no adscrito. Pero también es cierto que la ley 7/2018 de ámbito autonómico de la Conferencia de Alcaldes y Estatuto de los Miembros de las Corporaciones Locales, en el artículo 10 dice claramente que solo se pasa a la condición de no adscrito por baja voluntaria del grupo, voluntaria y del grupo, no de la formación política, o porque el grupo te expulse en una reunión del grupo, que es lo que hicimos el otro día, por la deslealtad de aquellas 2 personas de la Ejecutiva de haber hecho lo que hicieron con nosotros y haber votado a favor de ello. Eso es lo que dice la ley autonómica. Interpretación. Mira, el Consejo Consultivo, en el año 2018, cuando se tramitó esa ley, no puso vicia a esa indicación. Y en el debate parlamentario, porque cuando se hacen estas cosas hay que ir al debate parlamentario, tanto en la comisión como en el Pleno, en noviembre del año 2018, había enmiendas del Partido Socialista. No sé si era la 18 o la 28, pero había enmiendas del Partido Socialista que decían que esos 2 supuestos, que contempla el artículo 10, había que incorporar uno más, que es cuando te echan de la formación política. Y el intérprete auténtico, que es el que hace las leyes, en ese caso creo que fue la señora Acevedo por parte del Partido Socialista. Y salió a contestar en el Pleno San Vitorio y dijo que no. Por lo tanto, no hay que explicar mucho. Es que ya se planteó y dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Porque una cosa son los grupos y porque otras cosas son los partidos. Algo que viene desde la sentencia 251/2007 del Tribunal Constitucional. Yo le insisto, mucha gente que nos esté viendo en estos momentos estará pensando, le han expulsado del partido, él no está cómodo en el partido, acabo de decir que no se siente nada cómodo con el nuevo Partido Socialista. Es una cuestión de coherencia que usted no esté representando las siglas del Partido Socialista en la Diputación, señor Muñoz. No, es una cuestión no de coherencia, simplemente respeta la legalidad. Y si en algún momento el Pleno de la Diputación, que tiene mayoría del PP de Ciudadanos, deciden que nosotros tenemos que formar parte del grupo no adscrito y que nuestros compañeros son el grupo del PSOE, por cierto, un grupo del PSOE, un grupo con 2 no puede ser, porque la ley también dice que tiene que haber 3. Y tampoco cabe decir aquello de que es sobrevenido porque lo busco tú, echándonos a nosotros. Pero bueno, sí, todo cabe. Bueno, pues si deciden eso, pues nosotros nos iremos a no adscrito y no pasará nada. Todo esto va a dañar mucho la imagen del Partido Socialista. Lo que daña la imagen del Partido Socialista es hacer trampas en las primarias. Eso es lo que daña la imagen. Estamos viéndolo en otras provincias y por otros partidos, ¿eh? Eso sí daña la imagen. Bueno, eso todavía no está confirmado legalmente. No, ni esto tampoco, pero lo que sí que está en ambos casos denunciado. ¿Qué va a hacer usted? Imagínese que finalmente se va del partido. ¿Seguirá en política? Bueno, yo seguiré intentando ser alcalde de mi pueblo. Empecé siendo uno de los más jóvenes de España, con un gran político como Adolfo Suárez, de ese sí que aprendí. Y seguiré intentando estar en el ayuntamiento. En lo que me queda en el ayuntamiento,
creo que cumplo con la ley haciendo lo que estoy haciendo, y si el Pleno del Ayuntamiento entiende que no es, de la Diputación entiende que no es así, pues nos iremos a no adscrito, no pasará nada, me quitarán la dedicación exclusiva y me dedicaré a ejercer en profesión de abogado. La vida no se acaba. El resto de diputados que son alcaldes van a seguir, entiendo, en las alcaldías correspondientes, ¿no? Hombre, yo creo que a los 6 concejales que me acompañan en el Ayuntamiento de Teruel, de los 11 que componen la corporación, casi sacamos 8, porque claro, nosotros ganamos, Los que están gobernando el Partido Socialista en Castilla y León son coaliciones de perdedores. Tudanca dice que ganó unas elecciones cuando la derecha se dividió en 3, cuando se dividió en 2, porque Ciudadanos votó al PP la gente, pues mira lo que pasó. Pero nosotros ganamos bien las elecciones. No creo que a mis 6 compañeros conmigo les importe mucho lo que diga Pedro Sánchez. ¿Algún paralelismo? No sé si mucho o poco, pero me está recordando todo esto que usted nos está contando, lo que le ocurrió al Partido Popular con Por Ávila. Yo no sé si usted también se está planteando en estos momentos complicados, que imagino que serán difíciles, y que sabe que tiene, no sé si las de perder, pero bueno, tiene un camino, un recorrido muy difícil, fundar un partido en Ávila. Bueno, eso son palabras mayores, no tengo esa intención, eso es muy complicado. Yo ya tengo una edad, ¿no? Y por lo tanto yo no tengo esa intención. Yo lo que sí que digo es que yo me voy a presentar a las elecciones en mi pueblo, porque además yo, por encima de haber estado muchos años en el Congreso, haber estado en cargos ergonómicos, lo que nunca quiero y he dejado de ser es concejal de mi pueblo o alcalde, porque para mí el mayor compromiso político es mi pueblo. Cebreros, por cierto, un lugar maravilloso, que es la que estuvimos haciendo hace unas semanas el programa allí en el Museo de la Transición de Adolfo Suárez y nos trataron muy bien. Tengo aquí a 3 tertulianos, 2 abulenses que conocen muy bien esta historia, bueno, conozco a los por eso los hemos traído, y un ex compañero de partido. Óscar. No sé muy bien por dónde empezar. La verdad es que yo, más que hacer una pregunta, bueno, lo primero es saludar a Pedro, que después de hacía bastantes años que no nos saludábamos. Pero más que hacerle una pregunta a él directamente, creo que ya le has preguntado, José Luis, ya casi todo lo que se puede preguntar. Sí que me gustaría aprovechar esto para hacer una reflexión sobre algo que yo creo que es un problema generalizado, y él mismo lo ha señalado, que es el problema de la democracia interna en los partidos políticos, los procesos electorales internos en los partidos políticos. Creo que es algo sobre lo que deberíamos de verdad preocuparnos los ciudadanos, porque los partidos es el principal vehículo que tenemos para participar en la vida política. Y si los partidos no respetan la legalidad interna, si los partidos hacen trampas en las primarias, no estoy diciendo que sea este caso, no quiero mojarme en el sentido de decir quién tiene razón, si tienen unos o tienen otros. Pero lo que está claro es que hay cada vez más asuntos de estos en todos los partidos. Hemos visto un caso también en el Partido Popular de Castilla y León muy grave con las primarias de el que ganó Fernández Mañueco. Y bueno, pues si los partidos, que son quienes tienen que ser el principal vehículo para la participación de los ciudadanos en la vida política, actúan de esta manera, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea que es verdad, Óscar, que hay que hablar siempre de sentencias judiciales, y no estamos hablando de ninguno de los casos, ni en el de Salamanca ni en el de Ávila todavía, que se haya demostrado. No, además yo no me estaba refiriendo al caso de Salamanca. No, él creo que como era de actualidad estaba refiriendo a algo que he leído de León. Sí. Bueno, pero yo creo que da igual, pueden haber otros casos. Todos los que hemos tenido una cierta historia en algún partido político seríamos capaces de recordar un montón de situaciones. Es decir, esto no es algo nuevo, es algo repetitivo y es algo que me parece muy preocupante. Es decir, porque si cuando los partidos están en las instituciones tienes que ser los que defienden la legalidad, pero luego internamente, de puertas para adentro, el Estado de Derecho desaparece, la democracia desaparece, pues mal vamos. Pues le lanzo la pregunta a Pedro José Muñoz. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, lo primero, gracias, Óscar, encantado de volver a coincidir contigo. Y es que yo creo que el problema son las primarias. No sé qué pasará en esto, si nos darán la razón, yo creo que la tenemos, pero eso ya dependerá del juez. Esas son las condiciones en las que se basa nuestro derecho. Pero el problema son las primarias. El problema del PP le empezaron cuando metió el régimen de primarias, ahí empezó el problema de Casado. ¿Por qué? Porque la extracción de los militantes son los más radicales de la sociedad en favor de una ideología, en general. Y ellos siempre van a votar al candidato, entre comillas, más extremo, por referencia, ¿no? Sin embargo, luego hay que enfrentarse a los ciudadanos que son moderados, por términos generales. Entonces ahí está la disociación. Yo no soy partidario de las primarias, siempre he defendido que lo más democrático es el régimen de delegados, siempre que los delegados que conforman las listas con las que se vota sean personas que no están fallecidas, pero siempre he defendido eso. No he creído nunca en las primarias. Lo que sí que, claro, si hay primarias, pues pretendo que sean limpias.
Margarita. Insisto con el tema de las primarias porque es el origen de todo este enredo en el Partido Socialista de Ávila, aunque yo creo que también lo has comentado, que el enredo empezó cuando no apoyó a Pedro Sánchez. Creo que de ahí viene toda esa persecución, entre comillas. Pero me ha llamado la atención de las declaraciones de Ana Sánchez en Ávila, la secretaria de Organización Autonómica, que referido a la situación judicial de esa denuncia ha dicho: no auguro que prospere en los tribunales. ¿Tiene más información la señora Sánchez que usted? Yo no tengo ninguna, no sé la que tendrá ella. En todo caso, me parecen decisiones que son poco respetuosas con la justicia. También le oí decir a Jesús Caro en alguna ocasión que tenía plena confianza. En fin, ya eso, yo, bueno, cuando se produzcan las resoluciones judiciales, pues las valoraré, porque ya nos enseñó el presidente Suárez que en el artículo Yo disiento que publicó en El País, cuando él disentía de la sentencia del Consejo de Justicia Suprema y Justicia Militar por haber absuelto a los capitanes en el intento de golpe de Estado, ya defendía que la necesidad de crítica a las resoluciones judiciales. A veces tenemos mucho miedo con eso, pero en ese artículo que yo recomiendo siempre decía que él disentía y que lo decía. Pues si no me gusta la resolución y en términos jurídicos o políticos tengo capacidad de disentir, pues disentiré, y si me gusta, pues bien, y en todo caso la acataré. Luis Carlos. Yo tengo una duda en cuanto a la resolución judicial del caso de las primarias. Una vez que ustedes están expulsados, usted y sus compañeros están expulsados, por mucho que el juez les dé la razón, ustedes no podrán volver al Partido Socialista una vez que están expulsados. Entonces, no sé hasta qué punto ya lo que diga el juez puede tener validez o no. Pues estamos planteando formularle un escrito precisamente por esto, porque ya lo dijimos cuando se inició el expediente, cuando pedimos una medida cautelar, que es verdad que no se nos concedió, y luego nos recurrimos, porque el juez siempre mantenía aquello de que estábamos hablando de un futurible. Es verdad que ya ha pasado. Por lo tanto, lo más seguro es que planteemos un escrito diciendo, bueno, ya ha pasado lo que dijimos. Si hay una pérdida de soberanía al objeto del proceso, como dice la ley de enjuiciamiento civil, pues decida usted. Nosotros ya advertimos que se iba a un expediente simplemente para echarnos, y con ello que perdiésemos la capacidad de al menos una parte sustancial de lo que pedíamos en el suplicio, que no estaría mal que es que se repitiesen las primarias, porque claro, si ya nos han echado a Leticia, que era la candidata, pues ya no hay causa ahí, ¿no? Por eso le vamos a pedir al juez que diga si aquello que él decía que era un futurible, que nosotros sabíamos que iba a pasar, pues si eso ahora va a conllevar una pérdida de soberanía al objeto del proceso. Usted habló con Luis Tudanca y con Ana Sánchez estas últimas semanas, estos últimos meses, desde que ha surgido todo esto. Desde que ha simplemente surgido, por dialogar y por... Desde lo de Pedro Sánchez y Susana Díaz. No, hombre, no, eso, no sé, igual tampoco han hablado desde entonces. Bueno, alguna vez. No, quiero decir que yo no he hablado con ellos porque desde el primer momento entendí que ellos estaban determinados a que nuestra opción no triunfase. No sé si lo estaban determinados por sí o porque era la indicación que tenían desde Madrid después de aquella conversación que me trasladó Óscar López con Adriana Lastras y con Santo Cerdá. ¿Le ha decepcionado Óscar López? Bastante. Una persona que ha sido de su máxima confianza. Bastante, porque además era una persona por cual yo hice todo lo que pude, pero me ha decepcionado bastante, sí. Porque además, bueno, no lo tengo por qué contar aquí, pero era de las personas que siempre te acababa pidiendo ayuda en determinados asuntos y yo siempre he intentado dársela, ¿no? Y luego me llevaba algún marrón aquí en las ejecutivas que no me correspondían a mí, pero era mi obligación, por lo tanto sí me ha decepcionado. Margarita, quería... Sus compañeros, los compañeros en la Diputación que también han sido expulsados, ¿se van también a presentar en las próximas elecciones municipales? Yo no sé si lo han hablado. Usted entiendo que va a ir como independiente, y si en este momento, en este lío, le ha tentado por Ávila para que se una a sus filas, que no sé si cabe esa posibilidad. Vaya preguntas que me hacen, ¿no? Y además en alguna lleva ya implícito diciendo que vas a presentarse como independiente. Yo lo que he dicho es que me voy a presentar para mi ayuntamiento, porque es mi vida, no me ha gustado siempre, ¿no? Si solo estoy allí, pues haré eso y ejerceré mi profesión y tampoco pasa nada. Es lo mejor que me puede pasar. Si la vida no sabe de uno dónde puede estar mejor. Ahora, nosotros, ¿nos ha tentado por Ávila? No. Yo tengo buena relación, llevo muchos años en esto y tengo buena relación con casi todas las fuerzas políticas de la provincia. Les conozco a todos, debo ser casi el decano de todos ellos, ¿no? Por lo tanto, les conozco a todos. Me parece que todos defienden los intereses de la provincia desde distintas perspectivas, pero yo estoy trabajando en la Diputación ahora cómodo porque creo que, lo explicaba el presidente, porque creo que es muy importante que haya acuerdos. Es que si no hay acuerdos hay conflicto, y si hay conflicto con una situación económica como la que estamos, lo que estamos mandando es un mensaje equivocado. Lo importante es llegar a acuerdos, y los acuerdos se hacen cediendo todas las partes.
y cuando encima no te dicen tu partido que estabas haciéndolo mal hasta que ahora te echan, pues entonces actuamos en principio de buena fe. Señor Muñoz, seguramente que haya gente que todavía le recuerde cuando usted era secretario de organización, insisto, con Óscar López como el líder de PSOE de nuestra comunidad, aquellas negociaciones para la fusión de cajas, para ese músculo financiero que finalmente quedó frustrado. Usted era un gran negociador, hablaba mucho, recuerdo en aquel momento, con Juan Vicente Herrera, con Tomás Villanueva, el fallecido Tomás Villanueva. Fue imposible, aquello no salió. Es verdad que el Partido Socialista y el PP se pusieron, arrimaron el hombro, creo que era la frase que decía Óscar López en aquel momento. ¿Cómo ve la situación ahora? De lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, vamos a ver, de aquel proceso que se hizo con buena voluntad, he dicho antes, gente que se ha beneficiado, por ejemplo, Ana Sánchez se benefició porque en uno de esos procesos se la consiguió una dedicación exclusiva, pero en las Cortes de Castilla y León. Pero fíjese, yo creo que se hizo con buena voluntad y creo que conseguimos algo que a mí me parece razonable. Creo que con las salvaguardas, con las equivocaciones, con todo eso, pero al menos conseguimos que los miembros de esos consejos, creo que quitándolos de Caja Segovia y en algún caso quizá alguna de las otras cajas, todos ellos no han tenido procedimientos judiciales serios. Y si hubiese habido causa para ellos, los habrían tenido. Creo que la labor que se hizo por parte del Partido Socialista entonces y de la Junta de Castilla y León fue una labor diligente de ayudar en todo aquello que se podía ayudar. Ahora, es verdad que había protagonismos y personalismos y provincialismos que hacían imposible que aquello funcionase, pero es verdad que aquellas conversaciones se hicieron desde la buena fe y luego también es cierto que la situación económica atropelló todo. Luis Carlos, también. Ha comentado antes que se sentía decepcionado por Óscar López. No sé si también se siente decepcionado, supongo que sí, por Jesús Caro, al que usted ayudó a ser secretario provincial del PSOE de Ávila. ¿Se arrepiente de haber apoyado en su día a Jesús Caro? Bueno, yo la verdad es que en política personal a veces no acierto, pero es cierto que yo le dije a Jesús Caro antes del proceso, en una reunión después de salir de ver a la directora de la Guardia Civil: mira, Jesús, yo te apoyaré en lo que pueda para ser senador, yo no quiero nada, que estoy bien donde estoy, si sigo en Diputación sigo y si no me quedo en mi pueblo, no quiero nada. Pero lo que sí que te digo, Jesús, es que creo que no eres la imagen de referencia del partido en la provincia y que hay que dar un cambio, hay que tener un revulsivo. Voy a intentar conformar una candidatura y espero que tú no te presentes. Me dijo que lo iba a consultar con su familia y con Santo Cerdán, no volví a hablar con él. ¿Y es cierto que usted se planteó ser secretario en vez de Leticia? Se lo he dicho. Hubo una primera parte de esas conversaciones donde yo me planteé la posibilidad de serlo. ¿Por qué? Porque sé que iba a ser duro. Tal como venían las cosas, sé que iba a ser duro. Y no quería que esa dureza la asumiese nadie, ¿no? Yo creo que a mí me gusta en eso siempre a la cara. Pero es verdad que la gestión que encargué a Óscar López en el entorno de cuando Pedro Sánchez fue a visitar la zona del incendio, donde Óscar López me dijo: mira, a ver cómo arreglamos esto y tal, de la señora que la firmó la escayola, estas cosas, ¿no? Fue una visita agradable para el presidente. Y es verdad que le dije: mírate a ver cómo está esto, porque todo el mundo me dice que tengo una cruz en la cabeza puesta, y tuvo aquella reunión y me dijo que sí, que sí. Dice: cualquier cosa menos tú. Bueno, claritos, ¿no? Sí, no puede decir que hayan andado por atrás, ¿eh? Se lo han dicho a la cara. Por supuesto. Pues Pedro José Muñoz, de momento, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila. Veremos a ver si la próxima entrevista que le hago, con qué siglas viene a este programa. Bueno, yo lo que de momento, como usted ha dicho, ya verá lo que pase, ¿no? Pero lo que sí que soy es alcalde de Cebreros y quedan todos ustedes invitados a hacer otro programa allí y estar allí un día. Que eso sí que yo creo que por ahora no me lo... ¿Española cómo va? Que ha visto que la Junta apoya a León. ¿Le ha sentado un poco mal o no? Bueno, lo único, vamos a ver, yo tengo el mayor de los afectos al alcalde de León. No sé si con eso le quiero bien en estos efectos, pero le tengo el mayor de los afectos. Pero sí creía que nuestra candidatura, y lo sigo creyendo, que nuestra candidatura es una candidatura que tenía, que llevaba a cabo aquello que decimos y que hacemos lo que decimos. Porque decíamos: va contra la despoblación, pues en un pueblo. Está bien situada, pues allí. Si es que, quiero decir, yo lo que decía con Sorna el otro día es que a Cebreros le eligió la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, le eligió la Agencia Espacial Europea, pero nos encontramos con unos jueces de mayor nivel, que son los del Parlamento Autonómico, que no los eligieron. Bueno, yo no sé. ¿Qué vamos a hacer? Además, decía pero en todo caso yo creo que tampoco... No, yo lo que creo... He visto una jugada, y es que la ministra de Ciencia fue a ver creo que a Puerto Llano, me parece.
Y entonces presentaron la candidatura. No sé, la juez fue a presentar una candidatura. Y curiosamente, la que va a presidir la comisión que se creó en el decreto para regular estas cosas es la ministra de Política Territorial, que a la sazón fue la alcaldesa de Puerto Llano. Muchas pistas está dando. El otro día decía el presidente de la Diputación de Ávila que desde que el cielo de Ávila por las noches es desde donde mejor se ven las nubes y el turismo de este día. Pero Pedro José Muñoz, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a todos vosotros. Bueno, vamos a abandonar un poco la política y nos metemos de lleno en las noticias curiosas de Soraya Lázaro y Pistacho. Ya les conocen nuestros cotillas influencers. José Luis. Esta semana hay jaleo, jaleito y las redes están que arden. Y con esto me refiero a que esta semana es la reunión de la OTAN en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, así que hay jaleito por allí. Madrid se ha bloqueado durante estos días. Se han cortado carreteras y calles, se ha reforzado la seguridad del metro, piden a las empresas que incentiven el teletrabajo y que te quedes en tu casa, vaya. Y han dado una serie de recomendaciones para que te puedas mover por Madrid, lo que viene siendo que vayas en transporte público en vez de en tu vehículo privado. Un movidote del 15 para los madrileños. Otra de las noticias virales ha sido el estallido en Estados Unidos por la revocación del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema. No se va a prohibir en todo el país, sino que ahora cada estado va a decidir qué normas quiere poner con respecto a este tema. Biden ha declarado que es un trágico error debido a una ideología extremista. En la sociedad vamos un pasito para adelante, 3 pasitos para atrás. Un pasito para adelante, María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Pero lo importante es avanzar, de alguna forma. Y por último ha sido trending topic Andrea Fuertes tras rescatar a una nadadora que estaba totalmente desvanecida en el agua. Anita Álvarez protagonizó un gran susto en los mundiales de Budapest tras desmayarse mientras realizaba sus ejercicios en el agua. Su entrenadora, la española Andrea Fuertes, intervino rapidísimamente para sacarla del agua y a día de hoy la nadadora estadounidense está fuera de peligro. Hombre, hay que currárselo, pero llevar el cuerpo al límite de los límites y que te cueste tu salud, pues hombre, pues casi que no, ¿sabes? Y hasta aquí el cotillo de la semana. Pistacho ha cumplido 3 mesecitos hace unos días. Y es una bruja, cada día es más lista. ¿Eh? Nosotras nos quedamos por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo contamos todo. ¡Mua! A mí me cuesta mucho ver a Pistacho como una coneja. Le tenía yo muy asimilado al sexo masculino. Bueno, ayer Calixto Albricias vieron que estaba un poco subidito de tono en la noticia que se le atascó. Vamos a ver la de hoy. Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís. 2 universidades de Castilla y León, la de Salamanca y la de Valladolid, han entrado en el ranking QS de mejores universidades del planeta. Es decir, están entre las 1.500 mejores universidades del mundo. Concretamente, en los puestos... Bueno, esta vorágine competitiva no va a ningún sitio. Lo importante no es ganar, es participar. Ya fluye la actualidad. Si no tengo mal los datos, la Universidad de Valladolid está entre el rango 1.200 y la de Salamanca entre el 600 y 650. No son mal datos, Óscar, tú que eres profesor de la Universidad de Valladolid, ¿no? Son buenos datos, pecho, porque ¿no? hay muchas universidades en el mundo y hay muchas muy buenas, pero aquí tenemos muy buenas universidades. Es que además, curiosamente, esta mañana me he encontrado con el rector de la Universidad de Valladolid y hemos estado comentando algunos datos, como por ejemplo pues que número 1 de las oposiciones de enfermería pues había sido la Universidad de Valladolid, unos resultados extraordinarios en el MIR, resultados extraordinarios en oposiciones a jueces, a fiscales. Es decir, tenemos universidades que preparan muy bien a los jóvenes y tenemos que estar orgullosos. Y hay que decirlo. Pues se nos termina el tiempo. Óscar Sánchez, gracias como siempre. Muchas gracias. Os volvéis juntos a Ávila, ¿no? Sí. Margarita y Luis Carlos. Vamos en buena compañía. Comentando la jugada, efectivamente. Podréis adelantar a Pedro José Muñoz a lo mejor en la carretera. Y a ustedes les espero mañana a las 9:30, como siempre, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.